Qué gusto poder llegar a ti a través de este medio. Hoy, en nuestra serie Cosas Extrañas, nuestro tema 154. Fue precisamente el 16 de marzo, o mejor, el 15 de marzo, ese domingo, cuando la pastora Rosalba, en presencia de muchos de ustedes, nos hace entrega de la iglesia. Afortunadamente, ella nos había dado el visto bueno ya semanas atrás de iniciar un proceso de empalme con el liderazgo. Iniciamos el proceso, ya habían algunas estrategias que se habían trazado desde los diferentes ministerios, transmitiendo un poco la visión con los líderes, nos habíamos reunido y arrancamos con mucha fuerza, con mucha fe, con mucho entusiasmo, sabiendo que Dios tiene propósitos perfectos para nuestras vidas. Ese día terminamos el servicio de entrega, de comisión. Fuimos a almorzar con la pastora, nuestro supervisor nacional, el pastor Emeracto Moreno. Y a las 6 de la tarde sale un comunicado del presidente de nuestra nación informando que entramos en cuarentena obligatoria, los colegios. Y a partir de ese día, cada día, otros gremios entraron en cuarentena. Así que ya hoy cumplimos 154 días en cuarentena. 154 días sin vernos en el templo. Hoy celebramos 154 días en un nuevo normal, en una dinámica que ha sido desafiante para nosotros. 154 días donde todas las estructuras de la sociedad se han visto confrontadas, desafiadas. Y algunos luchamos por asumir el desafío y responder, otros parece que se inundan, se ahogan en el esfuerzo, otros desistieron y hay otros que van en la avanzada, que tenían ya las herramientas, el presupuesto, el equipo, la antesala para responder a esta situación. ¿Por qué Dios permite que planees algo si Él sabe que las cosas van a cambiar? En diciembre, recuerdo mucho el último servicio del año. Casi nunca como miembro estuve en los servicios de diciembre en la iglesia, porque diciembre era un tiempo que usábamos como familia para ir a descansar. Así que normalmente yo le decía a la pastora, yo estoy en la iglesia hasta esta fecha, luego me desconecto porque voy a descansar. Y coincidimos que este diciembre, cuando todavía no habíamos hablado con la pastora de recibir la iglesia, pero ya en nuestro corazón, mi esposa y yo, mi hijo, lo sabíamos, ya lo habíamos hablado. Coincidimos en el servicio de acción de gracias donde algunos de ustedes estuvieron presentes y ese día la pastora me dijo, quiero que dé un testimonio sobre el colegio. Y recuerdo mucho las palabras que dimos ese día porque el año 2019 fue para el Gimnasio Jiré el mejor de los años. Fue un año donde se cerraron muchos procesos, donde sentimos que dimos un salto de calidad, sentimos que pasamos al otro lado. Superamos muchas mareas, muchos avatares, dificultades, recibimos supervisiones. Recibimos una cantidad de seguimientos minuciosos por parte de las autoridades de educación de nuestro país y en todo nos fue bien. Fuimos reconocidos, fuimos aplaudidos. Así que era un año donde nosotros dijimos el 2020 se proyecta como el mejor todavía. Porque si logramos lo que Dios nos había dado en medio de las luchas, pues el 2020 se veía un año sin luchas. Como cuando David le entregó a Salomón una tierra sin enemigos. Veíamos el 2020 como un año sobrenatural y así empezó, así lo iniciamos. Este año entraron más estudiantes nuevos que nunca en la historia del colegio. Este año, para febrero, superamos el récord de estudiantes, superamos el umbral de los 300 y nos quedamos en 230, 220 niños. Cada año sufríamos para llegar a los 250, no lo lográbamos. En los últimos 10 años nunca habíamos pasado de ahí. Y de repente terminamos el 2019 con 218 estudiantes. Y para febrero del 2020 tenemos 330 estudiantes y sumando. Es espectacular. Se veía algo promisorio, se veía algo interesantísimo para nosotros. Sin embargo, el 15 de marzo, a las 6 de la tarde, el presidente dice se tienen que cerrar los colegios.
es interesante porque siento que Dios en este tiempo está probando nuestros corazones. No se trata de que Dios sea bipolar, que hoy cambia la decisión, mañana dice una cosa, luego dice otra. Fíjate a Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham, le dice, te voy a bendecir. Le dice, cuenta la arena del mar, cuenta las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Aparece Isaac y parece que por fin, después de tanto esfuerzo, sacrificio, errores, luchas, batallas, conflictos internos, por fin llega la promesa, por fin, ¿cierto? Oh, este es el año, nació Isaac, aquí está mi hijo, y está creciendo con su hijo. Fíjate la edad de Isaac, un abuelo completo, ¿no? Y dándole todo su amor, su cariño a su hijo. Y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Necesito que me entregues a tu hijo. Y qué duro, qué duro. Noé, antes de recibir el mandato del Señor en Génesis capítulo 7, seguramente tenía sus plantíos, sus cultivos, el futuro de sus hijos, a lo mejor ya sus hijos pensando en organizarse. Y Dios aparece y le dice, ¿sabes qué, Noé? Necesito que te metas en cuarentena. Vas a construir una barca porque vamos a hacer unos arreglos en esta sociedad. Parece que tengo que hacer unos ajustes y va a ser bastante fuerte, así que guárdate. Necesito que te guardes mientras yo trabajo en un proyecto interesante. Cambian las cosas. Cambian. ¿Es Dios cambiante? ¿Es Dios bipolar que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra? A Pedro, por ejemplo, Jesús le dice un día, tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero el mismo día le dice, apártate de mí, Satanás. Un día lo pone arriba, otro día lo pone abajo. Ha sido pedido para ser probado. Qué cosa tan compleja. Yo creo que todos estamos en este tiempo con estas preguntas, y yo quiero decirte una palabra que Dios me ha dado para la iglesia, una palabra que he recibido y que he meditado profundamente todos estos días. Dios no es cambiante, Dios no es bipolar. No es que Dios cambie los planes, Él sabe lo que va a pasar en su omnisciencia, pero necesita probar los corazones de sus hijos. Necesita probar los corazones de los que realmente les aman, de los que realmente le buscan, le adoran. ¿Por qué me buscan? ¿Porque les doy pan? ¿Les doy peces? ¿Porque sano a los enfermos? ¿Por qué me buscan? ¿Cuál es la verdadera intención por la que buscamos al Señor? ¿Dónde está realmente nuestro corazón? De un momento a otro, el panorama empieza a cambiar para ti, pero también para mí y para los que están al otro lado. Para todos cambió el panorama. No hay una persona en el mundo que no haya sido afectada, no hay una empresa, no hay un sistema. Y entre estos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, Génesis 7:1 dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Dios manda a hacer a Noé una barca y le dice, vas a ir con los animales, vas a buscar parejas, vamos a organizar esto. Y algunos creen que la construcción del arca pudo durar hasta 100 años. 100 años trabajando en un proyecto sin saber qué va a pasar, solo confiando en Dios, porque es que nuestros proyectos deben partir de la fe. Nadie te garantiza que lo que estás iniciando hoy va a ser un éxito mañana. Nadie te garantiza que te vas a casar y que mañana no vas a tener dificultades. Sería muy ilusorio pensar que por ser hijos de Dios o por haber bendecido los proyectos, no van a enfrentar dificultades o adversidades. Sería muy inocente de nuestra parte creerlo o enseñarlo. Pero si Dios nos mostrase todo el camino que vamos a recorrer, seguramente nunca vamos a iniciar nada. Tenemos que iniciar los proyectos en fe. Tenemos que iniciar creyendo que Dios está con nosotros. Y no solo creyendo, convencidos de que Dios está con nosotros. Y que pasaremos por momentos difíciles, pero que Dios está con nosotros. Que pasaremos por momentos complicados, pero Dios está con nosotros. Mucho antes de ese 15 de marzo, el día que recibimos la iglesia,
Había escuchado yo del coronavirus, incluso se lo comenté a mi esposa como una anécdota mientras conducía. Y sabes, leí un artículo, salió una vaina por allá en China, otra cosa rara, un tal coronavirus. E incluso hablaba con mi hijo y le decía, mira, parece que esa célula, esa bacteria tiene las características que su parte exterior se proyecta como una corona, por eso se llama coronavirus. Y hablamos de eso, e incluso en el colegio hablamos, ¿se dieron cuenta de lo que pasó por allá? En China, lejos, en el oriente, al otro lado del mundo. Hoy, 154 días después, muchos niños de nuestros colegios del gimnasio Jiré han sido infectados. Padres nuestros, miembros de nuestra comunidad cristiana Jiré han sido infectados. Hoy, 154 días después de la cuarentena, es duro. Es duro cuando llamamos, cuando recibes llamadas y te dicen, pastor, no quiero que nadie lo sepa, pero estamos enfermos. Salimos positivos. Escuchar la noticia del hijo de una de nuestras hermanas de la iglesia que partió con el Señor es duro. 154 días. Bueno, los proyectos tienen que tener un liderazgo que tenga la capacidad de enfrentar las durezas del camino. Muchos proyectos no arrancan o no prosperan porque quien los dirige no tiene esa entereza para soportarlo. A veces pienso, como decía un predicador, que muchos cristianos abandonan muy rápido sus proyectos, sus metas. Los abandonan porque no tienen constancia, porque no tienen disciplina, porque son débiles mentalmente, porque se parten con facilidad. Y es muy difícil sacar un proyecto adelante si no desarrollamos las habilidades que tuvo que desarrollar Noé y Abraham. Es muy difícil que tú te cases y pienses que no va a pasar nada. Vas a tener que enfrentar las dificultades. Hoy millones de padres en el mundo, familias, están enfrentando las adversidades de tener a sus hijos en casa estudiando. Un proceso de siglos de educación en el colegio, en la escuela, de la noche a la mañana se pasó a la casa. Y algunos papás decidieron sacar a sus hijos de los colegios. Algunos justificaron sus acciones en los colegios, en los profesores, en la internet, pero no fueron capaces de reconocer que les faltó entereza para entender lo que estaba pasando y soportar y enseñarle a sus hijos a salir adelante. Muchos abortan sus proyectos. Noé pudo abortar su proceso. De 100 años construyendo un arca, recibiendo burlas, pudo haberlo abortado. Sin embargo, avanzó. Luego, Génesis nos va a decir que Dios le dice, listo, Noé, va a llover 40 días y 40 noches, cuarentena. 40 días y 40 noches. El presidente el 15 de marzo dijo, 16, 17, en esa semana de marzo dijo, vamos a entrar 20 días en cuarentena. Vamos a entrar 20 días. Vamos a quedarnos en casa. Y van 154 días. ¿Cuánto tiempo duró Noé en el arca? Bueno, estuve haciendo algunos estudios en los cuales no voy a detallar aquí, pero me llamó la atención. Un año completo más 10 días. Y en este estudio que estuve haciendo, deja la idea que pudo ser más. Dios le dice a Noé, va a llover 40 días y 40 noches. Seguramente Noé dijo, listo, se puede. No. Como dijimos muchos de nosotros al principio de la cuarentena, 20 días, chévere, rico en la casa. Chévere, vacaciones, dijimos. Bacano, trabajar en casa, sabroso. Y van 154 días. Cuando termina el diluvio, pasaron más o menos 150 días para que las aguas se calmaran y pudiese él de alguna manera empezar a ver hacia afuera. Mientras envía la primera ave, mientras envía la segunda,
hasta que la barca encontró tierra firme. 1 año y 10 días duró en el arca. Se le prolongó el proceso a Noé. Muchas veces Dios prolonga los procesos. Los prolonga. El problema no es lo que Dios está haciendo. El problema es cómo lo entendemos. ¿Cómo entiendes tú lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo entiendes tú lo que Dios está haciendo en esta cuarentena con tu empresa, con tu proyecto, con tu noviazgo, la carrera universitaria, tus metas? ¿Cómo lo entiendes? Porque los procesos serios requieren personas con entereza, liderazgos con la capacidad de entender los tiempos, pero también con las actitudes correctas. Mira a Abraham. Entrégame a tu único hijo. Entrégame a tu hijo. Esas noches tienen que haber sido eternas para Abraham. Esos días, ese caminar al monte, tiene que haber sido eterno para Abraham. Con su hijo ahí, tanto que esperé por este hijo. Tanto que esperé. Y ahora Dios me lo va a quitar. En el gimnasio Jiré dijimos, por fin se ve la tierra prometida, por fin se ve la leche que fluye. Tanto esperar y de repente Dios le dice a Abraham, entrégalo. ¿Qué es aquello que Dios te ha pedido entregar este año? ¿Qué es aquello que Dios ha decidido congelar en tu tiempo, pero en su tiempo trabajar con nosotros? ¿Qué es aquello que el Señor ha reclamado de nosotros en estos 154 días? ¿Qué hemos hecho en estos 154 días? Bueno, muchas veces la tormenta se va a prolongar más de lo esperado. Lo que escuchábamos en las noticias en el otro continente llegó a Colombia. Lo que llegó a Colombia, en Cartagena, con nuestro primer infectado, un taxista que recogió a unos turistas que venían de crucero, ya llegó a Cota, llegó a Bogotá. Lo que escuchábamos en el diagnóstico cuando el alcalde decía nuestro municipio está libre de COVID, ya llegó a nuestras familias. Lo que escuchábamos de lejos ahora está en nuestras casas. ¿Se puede prolongar? Sí se puede prolongar el proceso de Dios. Sí se puede poner más duro. Y yo digo esto con mucho respeto de los que están escuchando la palabra de Dios. Todavía puede ser peor. Porque una cosa es estar en el arca contando 40 días para superar las tormentas, los golpes de las olas. Estar en el arca soportando el vaivén de la marea. Pero otra cosa es saber que terminó la tormenta, pero que todavía no puedes salir. O mejor, que no sabes qué te espera cuando salgas. Una cosa es la crisis y otra es la poscrisis. ¿Estamos preparados para lo que se viene después de esta crisis mundial? ¿Estás preparado tú para lo que se viene? Algunos de manera inocente siguen pensando que cuando esto pase retomaremos la normalidad. Es muy difícil que el mundo vuelva a ser el que era, porque esto ha dejado lesiones que ha obligado a los gobiernos a plantear políticas de fondo y de forma. Es muy difícil pensar que la escuela volverá a ser la misma, que la iglesia en su estructura y su liturgia volverá a ser la misma. Es muy difícil pensar que las empresas volverán a ser la misma. Cuando esto pase, seguramente muchas cosas que nos hemos visto forzados a vivir se van a prolongar en el tiempo. Y quien no entienda esto, entonces puede estar pecando por inocente. ¿Qué va a pasar cuando termine la tormenta? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en salir? ¿Qué va a pasar cuando por fin esté la vacuna? ¿Qué va a pasar cuando llegue la vacuna a Colombia? ¿Qué va a ocurrir con nuestras vidas? Bueno, un líder en este tiempo tiene que tener la capacidad para entender una cosa muy importante, y es que los procesos se pueden prolongar,
se pueden complicar. Por lo tanto, yo quiero compartirte en esta tarde, mañana o noche, dependiendo de la hora en la que veas esta palabra, algunos principios importantes. Lo primero es entender los tiempos. Hoy, con nuestras aplicaciones en los celulares, podemos predecir una tormenta, una lluvia, el clima. Hoy podemos anticipar la llegada de un tornado, de un huracán. Hoy hay cosas que nuestras aplicaciones y la tecnología nos permiten ver y nos dicen va a venir. Bueno, entender los tiempos es saber lo que va a venir, aunque todavía no lo has llegado. Y para eso, entonces, este es un tiempo donde tenemos que prepararnos. Prepararnos leyendo, estudiando, actualizándonos en lo que nos corresponde a nuestra profesión y vocación. Este es un tiempo donde ya todos deberíamos estar indagando, investigando, bueno, desde lo que yo hago, ¿qué dicen los expertos? Eso es ser entendido en los tiempos. Poder analizar y anticipar. Número 2, tenemos que ser muy veloces. Sí, veloces. Justo en diciembre le decíamos a la pastora de unos cambios que íbamos a hacer en los contratos de los trabajadores. La pastora al principio nos vio como raros, como que no le convencía la idea. Y yo le decía a la pastora, vamos a trabajar menos tiempo. Creemos que debemos reducir el tiempo de horario de los profesores. Creemos que debemos reducir el tiempo de las clases. Y iniciamos unos ajustes que ya veníamos hablando de tiempo atrás. Algunos cambios en las dinámicas laborales y educativas. Pero lo que pensamos que se iba a tomar más tiempo ocurrió de la noche a la mañana. El mundo en 154 días, Colombia, ha hecho cambios a una velocidad tan brutal que seguramente, de no ser por esto que estamos viviendo, nos hubiese tomado 5 o 10 años. ¿Cachas? Dice el chileno. Los cambios tienen que ser rápidos. Hoy se requiere un liderazgo que haga cambios rápido. Hay un dicho que dice, el que piensa, pierde. Si te quedas pensando mucho, si te quedas en torno a tus miedos y no te mueves con velocidad, entonces vas a sufrir en la pospandemia. Vamos a tener que ser muy veloces para asimilar los cambios. En temas de tecnología, seguramente vamos a tener que invertir más en cosas que nos parecían innecesarias. La tecnología. Hoy hay familias que ya entendieron que tienen que pagar por un mejor paquete de internet. No tienen opción. Hoy leía noticias y se están agotando los computadores en Colombia. Claro, porque la gente que las coge rápido sabe que tienen que comprar equipos. Tendremos que comprar más equipos. Tendremos que invertir en tecnología, en nuestras empresas, en nuestros estudios, en nuestras casas. Al principio de nuestras clases, la queja de los papás era que había un solo computador para 3, 4 niños. El papá que no entendió que tiene que comprar equipos, se va a quedar y va a sufrir. Tendremos que ser rápidos para hacer los cambios. Los restaurantes que no tenían el servicio a domicilio, ahora van a tener que reinventarse y lanzarse en las plataformas digitales para poder ofrecer estos servicios de comida. La educación, la iglesia. Si algún hermano está en casa esperando a que abramos las puertas del templo para volverse a congregar, porque le da pereza al frente de una pantalla hacerlo, oye hermano, se puede acabar este año y no nos vamos a ver las caras. Hay que ser rápidos, veloces. El liderazgo de hoy requiere velocidad. ¿Por qué? Porque si no asimilamos rápido lo que está pasando, entonces nos vamos a frustrar. Porque ¿qué vamos a encontrar después de esto?
¿Qué vamos a encontrar cuando pase esto? No vamos a encontrar lo mismo. Cuando Noé por fin pudo pisar tierra, ¿qué crees que encontró? ¿El huerto donde estaban Adán y Eva? No. Encontró la tierra desolada, golpeada por las mareas, por las inundaciones. Los únicos animales que existían en la tierra a partir del relato eran los que él tenía en su arca. Por lo tanto, ¿qué crees que vio Noé cuando pisó la tierra? ¿Árboles, frutas, cosechas, bestias? No. De ahí que hay algo que me llama mucho la atención y lo he estado trabajando esta semana con esta palabra. Cuando Noé entra en esta crisis, porque la Biblia no lo dice, pero entró en crisis. Él plantea una viña, lo que él sabía sembrar. Y dice el relato bíblico que se embriagó, se emborrachó. No sé si hoy podemos leer ese escenario desde otra perspectiva. ¿Por qué se emborrachó Noé? Porque a lo mejor estaba deprimido. Porque a lo mejor la lluvia de emociones que tenía, esa licuadora de hormonas que yo llamo, lo estaban sucumbiendo y encontró en su vid una manera de desahogar sus preocupaciones, sus angustias, porque no lo podemos negar. Esta semana tuve la oportunidad de visitar personas de nuestra iglesia y yo le decía a Jacqueline, yo solo me paré ahí y hubo gente que en la puerta empezó a llorar porque estamos viviendo una licuadora de emociones. Por eso Noé termina embriagándose, porque está angustiado tal vez, porque está preocupado, porque el panorama cambió, porque no hay nadie de sus amigos, sus cultivos ya no están, porque la situación cambió. El mundo va a cambiar cuando pase esto y tenemos que entender los tiempos y ser veloces para hacer los cambios, porque de lo contrario nuestras crisis pueden ser aún más profundas. Con esto no estamos haciendo una apología del licor. Con esto no le estoy diciendo al que tiene la botellita de vino en su casa que se embriague. Pero con esto quiero decirte que aún los hombres de Dios en la Biblia encontraron crisis ante los procesos que Dios les estaba presentando. Vamos con otra escena. La barca donde iban los discípulos en la tormenta. Pasamos muy rápido la página, leemos muy rápido. Pero dice el texto bíblico que los discípulos gritaron a Jesús porque estaba dormido. Lo gritaron. La crisis de los discípulos era tal, su angustia era tal ante la barca que se iba a hundir, que gritaron al Señor. Y Jesús no se levantó a regañarlos. Ay, respétenme que yo soy el maestro. Respete que yo soy su papá, yo soy su mamá, yo soy su pastor. No. Jesús calmó aquello que generaba angustia en ellos y los entendió. Jesús entendió la angustia de ellos y les permitió. No sé si habías visto esto en la palabra, pero Jesús les dio el lujo de que lo gritaran. Y esto a mí me enseña que para Dios también es importante que le expresemos lo que sentimos, que le expresemos nuestras angustias, que le expresemos nuestras tristezas, nuestras preocupaciones. Una hermana que visité esta semana me decía: pastor, estoy angustiada y no sé por qué, y ya temblaba. Y yo le di esta palabra y yo le dije: no te sientas culpable, no eres tú, no son los que viven contigo, estás en un proceso
Dios está obrando, vamos a orar y vamos a entender lo que Dios está haciendo. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es la universidad, no es el colegio. No mires en otros. Hay situaciones que estamos viviendo y que fueron esas las que llevaron a Noé a embriagarse. A nosotros hoy debe llevarnos más a su presencia, a su altar, y decirle: Señor, permíteme entender lo que estás haciendo. Debemos entender que no vamos a encontrar lo que dejamos. Algunas personas nuestras se irán de nuestras empresas, se irán de la iglesia, algunas personas se irán del colegio, algunas personas, producto de todo esto, se van a ver obligadas a moverse de ciudad, a moverse de empleo. Va a cambiar, y en ese sentido nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para entender lo que Él está haciendo. Vamos a necesitar resiliencia para crecer en medio de la crisis, para crecer en medio del caos. Vamos a necesitar paciencia para esperar que Dios cumpla su propósito mientras nosotros trabajamos en disciplina. Y aquí es donde la disciplina es muy importante, porque la disciplina es aquello que no quiero hacer, pero que yo sé que lo tengo que hacer y me conviene hacerlo. Me explico. Los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, ¿tú crees que ellos todas las mañanas se levantan con ganas de ejercitarse? Yo me imagino que algunas veces Nairo Quintana, Egan Bernal, Superman López, Mariana Pajón, Falcao, se levantan con ganas de quedarse durmiendo en su cama. Pero ellos saben que se tienen que parar a entrenar. Eso es disciplina. Disciplina no es hacer lo que yo quiero hacer. Disciplina es muchas veces hacer lo que no quiero hacer, pero que su resultado me va a permitir ganar. Por eso la disciplina debe ser orar. No siempre quieres orar. Yo no. Pero tengo que hacerlo, porque cada domingo debo tener una palabra para la iglesia. Cada domingo tengo que tener una palabra para ustedes. Fabián termina este culto hoy domingo y a las 7 de la noche me está escribiendo: pastor, mándeme el video del próximo domingo. Crean lo que así es. Como si fuera tan sencillo sacar la palabra. No, tengo que orar, tengo que leer, tengo que estudiar. Mi hijo muchas veces me ve estudiando y me dice: papito, ¿qué haces? Papi, estoy estudiando. ¿Y qué estudia? La palabra. Y me dice: ¿por qué estudia la palabra, papi? Porque es lo que tengo que dar, es lo que tengo que transmitir. No siempre lo quieres hacer, pero es disciplina. Es disciplina. No siempre quieres orar, pero debes hacerlo. No siempre quieres leer la Biblia, pero debes hacerlo. No siempre te quieres conectar por Zoom a las 5 de la tarde, pero debes hacerlo. No siempre quieres ofrendar y diezmar, pero debes hacerlo. Eso es disciplina. Hoy el liderazgo requiere disciplina, porque esa disciplina es la que va a dar resultados a futuro. Una de nuestras profesoras fue reconocida en su universidad por su excelencia académica. De hecho, veníamos como 20 días con la noticia, ella estaba ansiosa, ya nos dijo: pastor, mire, oren, he sido nominada. Son muchos estudiantes. Bueno, el profe, Dios, lo que Dios tiene para ti, no lo dudes. Dios te va a bendecir y te va a sorprender esa noche.
Estábamos al tanto de la situación de la ceremonia. Terminando la ceremonia nos envió el video emocionada, feliz. Ganó una beca universitaria en su carrera. Fue becada por su universidad. Cuando ella nos envió ese video toda emocionada, toda contenta, yo la llamé y le dije, mira, profe, para los que son disciplinados, para los que se preparan, no existe la suerte. Solo necesitan paciencia y tiempo. Fe en que Dios los va a respaldar. La paciencia en el tiempo. Un hombre, una mujer que entienda los tiempos, que sea consciente que los procesos se pueden prolongar y que se pueden poner difíciles y que en torno a eso se prepara para cuando venga otra guerra y desarrolla una disciplina consciente de que cuando esto termine no va a ser igual. Para ellos Dios tiene bendiciones sobrenaturales. No te rindas. No somos de los que retroceden. No abandones tu universidad, no saques a tus hijos del colegio, no renuncies a tu trabajo, no tomes decisiones producto de las emociones, no te separes de tu esposo y de tu esposo, no te divorcies, no maltrates a tus hijos, ten paciencia. Dios tiene propósitos eternos contigo. Dios va a detener tu mano justo cuando vas a sacrificar a Isaac. Él va a calmar la tormenta aunque creamos que nos vamos a hundir. Dios está preparando una nueva generación. Tú eres el líder de tu casa, el líder del ministerio. Eres el líder en tu empresa. Tienes que mantenerte firme como el líder. Si tu mujer eres la líder de tu casa, tienes que mantenerte firme. Joven, si tú eres el líder de tu casa, tienes que mantenerte firme. Nuestros hijos pueden soportar esta tormenta solo si nos ven firmes. Nuestros empleados van a soportar esta tormenta solo si nos ven firmes. Tienes que mantenerte firme en la palabra del Señor, en la fe, declarándolo todos los días. El barco se está sacudiendo. Va a pasar la tormenta, pero el post nos puede sorprender. No vamos a encontrar lo mismo cuando esto pase. Entiéndelo rápido. Tienes que ser veloz para tomar decisiones. Tienes que ser ágil, porque se puede ser veloz y no ser ágil. Tienes que desarrollar esa agilidad para entender lo que estás haciendo, hacia dónde estás apuntando. Y entonces Dios entregará bendiciones aún más sobreabundantes. Yo quiero orar en esta tarde por esta palabra. Y quiero darle gracias a Dios porque tú te has conectado. Y si Dios habló a tu vida, yo te invito a que la vuelvas a escuchar. Y si esta palabra fue para ti, tómala. Si sabes que esta palabra es para alguien que tú conoces, compártela. Compártela. Dios no es cambiante, no es bipolar. Está probando nuestros corazones porque necesita lanzar un nuevo proyecto contigo. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor Jesús.
Oh Dios maravilloso, yo te glorifico y te honro, Dios. Señor, esto ha tocado lo profundo de nuestro ser. Y yo te doy gracias porque has estado con nosotros. Hemos perdido, Señor, cosas. Hemos perdido espacios, lugares. La economía se ha afectado. Empleos, empleados. Oh Dios. Pero tú eres un Dios de pactos. Tú cumples tu promesa. Y en ella estoy seguro. En ti confío, Señor Jesús. En ti confiamos, Dios. Padre, yo te ruego que te glorifiques en este tiempo. Permítenos ser entendidos en los tiempos, Señor. Que no seamos necios, insensatos, tercos, inocentes. Permítenos, Señor, prepararnos, ser disciplinados. Permítenos desarrollar resiliencia. Permítenos ser veloces, ágiles para tomar las decisiones. Y prepáranos, Dios, para lo que ha de venir. Que sin duda será de bendición. Que sin duda será mejor de lo que hemos tenido. Sin embargo, Dios, tu palabra me enseña que tus procesos pueden incluso desbaratar nuestros corazones. Yo te pido por aquellos que sus corazones están siendo desbaratados en esto. Te ruego, Señor, que les ayudes. Te ruego, Padre, que los respaldes, que los cuides, que los fortalezcas, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola niños y niñas del León de Judá. Ahora sí les tocó ponerse las pilas. Nuestro nuevo concurso consiste en que tú asegures tu regalo de Navidad. Pero, profe, ¿cómo puedo hacerlo? Escucha y presta atención. Tendrás que conectarte cada sábado a nuestro León de Judá por YouTube y mostrar evidencia de que participaste en nuestras 4 clases de Arte Kids, Chiqui Delicias, Danza Kids y nuestra reflexión. Mostrar evidencia quiere decir que nos envíes una foto recibiendo alguna de nuestras clases o un video explicando qué entendiste de la reflexión de ese día. Y de esa forma asegurarás tu regalo de Navidad. Nosotros tendremos control de cada niño que nos envía su evidencia cada sábado. Así que anímate y no dejes perder esta gran bendición. Los amamos.